Nace en Colombia una nueva opción, El Nodo en Vivo, con todo el análisis y lo que pasa en Colombia para que usted esté informado. Bienvenido. Dirige Jennifer Gallón. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a su noticiero El Nodo en Vivo. Son las 12 en punto de la tarde, hoy martes 24 de noviembre. Mi nombre es Laura Pinzón y les doy la bienvenida, como ya les he venido diciendo, a su noticiero El Nodo en Vivo. Recuerden que desde ya pueden sintonizarnos a través de nuestras redes sociales, en Facebook y en YouTube en vivo, como El Nodo, también seguirnos a través de nuestra cuenta en Instagram y Twitter como @elnodocolombia. Y si se pierden algún detalle de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, los invito a que vayan a nuestra página web www.elnodo.co. Hoy vamos a tratar en el día del tema sobre qué hay detrás de la campaña de desprestigio contra las fuerzas militares y de policía, y por eso desde ya los invito a que se unan con el hashtag YoApoyoFFMM. Para ello nos estará acompañando el periodista Ervin Hoyos, a quien saludo en esta tarde. Ervin, buenas tardes, ¿cómo está? Gracias, Laura, muy buenas tardes. Cordial saludo a todos los seguidores del Nodo. Me alegra estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Ervin. Para las personas que quieren conocer un poco más de Ervin, voy a darles un pequeño perfil, pues su trayectoria es muy larga y nos daría aquí más de un programa. Entonces, Ervin es periodista con énfasis en conflictos de guerra de la Universidad Complutense de Madrid, es corresponsal de guerra, defensor de los derechos humanos y reconocido por ser el líder de Voces del Secuestro desde 1994 a partir de su experiencia como secuestrado de las FARC en el mismo año. Es exiliado y Ervin ha continuado desde siempre con su labor y recibió el premio Wave en 2008. Ervin, nuevamente para nosotros aquí desde el Nodo es un gusto tenerlo. Para las personas que siguen conectadas con nosotros en este momento, los invito a que participen con el hashtag YoApoyoFFMM. Ervin, para entrar en materia, ¿quiénes están detrás de las campañas de desprestigio contra la institucionalidad de las fuerzas militares y la fuerza pública? ¿Por qué se está realizando este tipo de acciones ahora más que nunca? Bueno, hay que analizar, Laura, que primero las fuerzas militares están creadas, constituidas legalmente para proteger la honra, vida y bienes de los ciudadanos. Fuerzas militares o fuerza pública, en este caso, policía y ejército. Entonces tenemos que empezar por entender y reconocer que se han cometido errores y se han cometido crímenes por parte de algunos funcionarios que o hicieron uso del uniforme para cometer delitos o dentro del trabajo, dentro de la vinculación con el Estado, se prestaron para acciones de corrupción. Esos hechos, que fueron o errores o crímenes o delitos, pues han sido capitalizados por un sector que le interesa la desestabilización del Estado, que le interesa la desmoralización de la sociedad frente al Estado, frente a las instituciones, y se han vuelto promotores de esas acciones. Las quieren hacer ver como si fuese eso una decisión del gobierno, como si fuese una decisión de Estado, como si hubiese salido un decreto diciendo hay que matar personas o hay que desplazar o hay que desaparecer. O sea, han querido convertir unos crímenes que cometieron funcionarios, porque tenemos que empezar a reconocerlo, que eran funcionarios del Estado, funcionarios públicos, que cometieron crímenes, que cometieron delitos, los quieren hacer ver como si eso fuese una política de Estado. Entonces, tenemos que entender que hay delitos, que hay crímenes, que se han cometido acciones individuales de personas vinculadas a las instituciones que actuaron de manera corrupta. Eso lo tenemos que entender, lo tenemos que asumir, lo tenemos que asimilar como sociedad y entender que el Estado tiene que pagar por esos crímenes, porque al final el Estado somos todos. Y si ellos, que son nuestros funcionarios, cometieron esos delitos, pues tienen que responder penalmente, tiene que el Estado indemnizar a las víctimas. Pero no se puede permitir que esto se venga ahora a generalizar como si fuese una política de Estado, como si esto estuviese en la Constitución, como si fuese parte de una ley que se creó
para asesinar, para desaparecer o para secuestrar o para cometer crímenes. Son cosas totalmente distintas. Entonces, esa tendencia de querer crearle a la sociedad una decepción para que le pierdan el respeto a la autoridad, para que pierdan la admiración hacia el Estado, para que pierdan el sentido de pertenencia, para que empiecen a odiar al Estado, para que empiecen a odiar las instituciones, para sembrarle odio a los jóvenes. Los jóvenes de esta nueva generación, todos vienen con ese chip de desprestigio creado, sembrado, ideologizado, que se llama trasbordo ideológico inadvertido. Entonces ellos, sin haber vivido circunstancias difíciles, sin haber vivido el conflicto, sin haber vivido ninguna situación, hoy odian el Estado, odian las instituciones, odian la autoridad. Entonces ahí nos damos cuenta que ha habido una tendencia muy marcada a cambiarle el pensamiento a los jóvenes para que odien las instituciones. Y eso es lo que también tenemos que empezar a luchar porque se conozcan los hechos como fueron, que se conozca la realidad del conflicto como ha sido y que no se siembre esta tendencia de que los jóvenes que no han vivido ninguna circunstancia ni conocieron la historia, hoy odian la institucionalidad, odian el orden, odian la ley, odian las autoridades. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que existe una campaña muy marcada para generar un desprestigio en las instituciones, especialmente en la fuerza pública, en las fuerzas militares y de policía, y a partir de ahí cosechar en la juventud una gran masa flotante, votante, que lleve hacia un cambio de sistema. Allí es donde está el objetivo, llevar a los jóvenes a pensar que tienen que cambiar el régimen, cambiar el sistema e imponernos el sistema que acabó con Venezuela y que ha acabado con otros países, que es el socialismo del siglo XXI. Entonces, si nos damos cuenta, todos los que atacan la fuerza pública, los que atacan las instituciones, los que desprestigian al Estado, son de esa ideología y quieren imponernos el socialismo del siglo XXI. Ervin, a propósito, ¿cómo se pueden evidenciar, aparte de este tipo de manifestaciones, como usted bien nos lo ha dicho, este socialismo del siglo XXI dentro de los medios de comunicación y el actuar no solamente de los jóvenes, sino de todos aquellos quienes atentan contra esta soberanía de las Fuerzas Armadas? Bueno, los jóvenes tienen, desafortunadamente tienen mucho tiempo, tienen tiempo de sobra, van al colegio, van a la universidad y ahí son abordados por los reclutadores. Estos reclutadores tienen la misión de vincular jóvenes para hacerlos parte de células urbanas, de células que se encargan de adoctrinar a estos jóvenes y convertirlos en milicias, convertirlos en milicianos. Y ellos no se dan cuenta a qué están ingresando. Cuando ya ingresan a estas milicias, cuando ya hacen parte de estas milicias, estos jóvenes ya no tienen vuelta atrás, ya no tienen la manera de regresar. Yo he podido hablar con jóvenes que fueron reclutados en universidades y después de que ingresaron, los llevaron a hacer lo que se llama la escuela básica. Y la escuela básica o escuela de primer nivel les enseñan el manejo de las bombas Molotov, hacer las papas bomba, cómo atacar a la policía, cómo generar esas acciones de rechazo encapuchados, generar el caos, cómo llevar el queroseno, la gasolina, todas esas cosas que hacen en el marco de la protesta social y tienen un entrenamiento. Luego pasan de la escuela básica a la escuela media y de la escuela media los llevan a la escuela superior o escuela regional y en escuela regional ya hacen parte de los frentes armados de guerrilla en donde tienen un entrenamiento netamente militar de manejo, de conducción de hostilidades, manejo de armas, manejo de explosivos, todo lo que tiene que ver con el tema de secuestrados, todo eso lo manejan allá. Les enseñan esto. Aquí tengo yo los estatutos del Partido Comunista Clandestino. Esta es la forma como los adoctrinan. Aquí tengo uno de los libros del Partido Comunista Clandestino y esto hace parte de la doctrina con la que estructuran estas distintas organizaciones de milicia que hacen parte
de un complemento de los frentes que están en las zonas rurales, que están en la montaña, pero que acá hacen parte estos jóvenes de la red urbana. Aquí está el organigrama de ellos, cómo están estructuradas cada una de estas organizaciones, cómo las células hacen parte de esa estrategia que tienen para vincular a los jóvenes. Aquí tengo en mis manos los estatutos, aquí están, los estatutos de las milicias bolivarianas. Este es otro libro de las FARC también, en donde se estructura cómo se tienen que crear, manejar, organizar, adoctrinar las milicias bolivarianas. Entonces, estos son documentos de las mismas FARC, cómo organizar estas estructuras. Aquí ellos no pueden negar, aquí yo tengo los organigramas de cada una de estas estructuras. Luego tengo acá otro de los libros que ellos utilizan, y este es la plataforma para un gobierno de reconciliación, de reconstrucción y reconciliación nacional. Ahí ven en la parte inferior, dice FARC-EP. Entonces, si escuchas esta frase, Laura, y los que nos están viendo, plataforma para un gobierno de reconstrucción y reconciliación nacional, ¿esa frase no les suena conocida? Esa frase es súper trillada y la vimos en los acuerdos muchas veces. Pensábamos que era como una idea del gobierno y mire, está en libros de las FARC. Esto hace parte del plan estratégico para la toma del poder y aquí está documentado cómo lo tienen que hacer. Y luego tenemos este otro libro, que yo todo lo que hablo lo muestro con pruebas. Tenemos este otro libro y aquí está, lo pueden ver ahí muy de cerca. Programa agrario de los guerrilleros de las FARC-EP para un gobierno de reconciliación y reconstrucción nacional. Programa agrario, ojo, de los guerrilleros de las FARC-EP para un gobierno de reconstrucción y reconciliación nacional. Y aquí está todo el documento totalmente estructurado de lo que toca hacer en las regiones, cómo controlar el tema agrario, cómo manejar los campesinos, cómo manejar las juntas de acción comunal, cómo manejar todo lo que ellos tienen estructurado y que hoy conocemos como la protesta social. Cuando ellos propusieron garantías para la propuesta social en los acuerdos, garantías para la protesta social, estaban buscando garantías para desarrollar todos estos proyectos, que son proyectos netamente estratégicos, que son proyectos que incluyen la combinación de las diferentes formas de lucha, que son proyectos para el manejo de organizaciones armadas clandestinas y que todo está contemplado en estos libros, los tengo en mi poder. Estos libros son libros que fueron hechos por las mismas FARC, además son muy organizados, eso me llama mucho la atención porque son muy organizados. Aquí tenemos, por ejemplo, esto, la cartilla de orden abierto de las FARC, ¿sí? Esta cartilla muestra todo lo que es cómo conducir hostilidades. Tenemos hasta gráficas en este libro, por ejemplo, cómo deben custodiar un campamento. Mire, aquí están las gráficas de cómo prestarle seguridad a un campamento. Por acá tenemos las gráficas de control de localidades, cómo se controla un área que se van a tomar, por ejemplo, ¿sí? Aquí tenemos las gráficas de cómo deben requisar, cómo deben controlar a la población que entra a las zonas, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, técnicas de emboscadas, ¿sí? Técnicas de emboscadas. Ya les voy a mostrar. Esto es muy, muy interesante porque ellos todo lo tienen totalmente documentado. Entonces aquí, por ejemplo, vemos en esta gráfica, lo pueden ver ahí en la parte inferior, un camioncito que está pasando en la gráfica, en el dibujo, y la forma como lo deben atacar, cómo deben realizar las emboscadas, ¿sí? Todo está escrito, o sea, esto no está, ellos no improvisan absolutamente nada. Por ejemplo, en esta gráfica podemos ver cómo atacar un puente. Si ven ahí el puente derrumbado y arriba podemos ver el puente en perfectas condiciones y acá abajo el puente destruido. Entonces, tengo documentos de todo, o sea, yo todo lo que estoy hablando, lo estoy hablando con conocimiento de causa, luego conocimiento investigativo. Mire, por ejemplo, aquí, miren este,
Y esta escena la vimos en múltiples oportunidades. Miren el dibujo. Ahí está dibujado cómo deben atacar una patrulla, cómo deben atacar una patrulla del ejército o de la policía, cómo se deben ubicar para atacar una patrulla. Está todo plenamente graficado, ¿sí? En este libro. Esto es cómo hacer netamente acciones terroristas. Aquí está todo documentado perfectamente. Cómo hacer tomas a poblaciones, cómo cortar la luz eléctrica, por ejemplo. Todo eso está totalmente documentado. Ervin, hablando de estos documentos y sabemos la labor investigativa que usted ha venido realizando durante años bajo estos argumentos de peso que nos muestra, ¿considera usted que hay algo externo, algún movimiento exterior que pueda colaborar a este tipo de movimientos para que sean más fuertes y permeen más la institucionalidad? Claro, vuelvo y les digo, esto está todo documentado. El Foro de Sao Paulo, conocido como digamos, el que maneja el plan estratégico para la toma del poder global, viene trabajando desde hace muchos años, desde los años 90, cuando Lula da Silva creó el foro en Brasil con el apoyo de Cuba, y ellos han venido diseñando toda la estrategia para generar la toma del poder. Y para generar la toma del poder, en el punto 3 del Foro de Sao Paulo, se plantea que al momento de llegar un partido político vinculado al Foro de Sao Paulo, o sea, un partido político de izquierda, al llegar al poder, tienen que modificar la constitución de cada país para manejar a discreción las facultades de las fuerzas militares y de policía, para tener el manejo del dinero del presupuesto nacional y poner el dinero del presupuesto nacional a disposición de la implementación de la revolución. Pero eso lo hacen cuando ellos se tomen el poder. Antes de tomarse el poder, o sea, antes de llegar al poder, el punto 1 del Foro de Sao Paulo dice que hay que convocar movilizaciones masivas de desestabilización, estigmatizando a los partidos políticos, la iglesia, las fuerzas militares y de policía, y señalando a la clase política como corrupta y a la clase empresarial como oligarquía, para generar movilización de masas y poder llegar al poder. Entonces mire que esto está totalmente organizado para lograr unos efectos en la sociedad, para lograr unos efectos en la juventud, para generar lo que se llama el trasbordo ideológico inadvertido en la sociedad, pero sobre todo en los jóvenes. El trasbordo ideológico inadvertido es ese adoctrinamiento constante, permanente, de sembrarle odio a los jóvenes especialmente, odio en las autoridades, odio en la institucionalidad, odio en la ley, odio en el orden, odio en la policía, en el ejército, en el gobierno, para que la gente cree o sustente una decepción. Y esa decepción hacia el Estado lleva a la gente a que finalmente por la vía electoral opte por una opción distinta, y esa opción es la que ellos proponen, que es la implantación del socialismo del siglo XXI. Entonces la llevan absolutamente fácil, porque capitalizan muy bien cualquier error de la fuerza pública, capitalizan cualquier delito o cualquier acción delincuencial o criminal de funcionarios, porque aquí no los podemos proteger. Es que el que cometa un delito que lo pague, pero lo que no pueden venir a decir es que ese que cometió un delito obedece a una política de Estado. Son dos cosas totalmente distintas. Y si nada más en una familia, 5 hijos, todos piensan distinto, pues imagínense en un país de 50 millones de habitantes o en una institución de 150.000 funcionarios. O sea, estamos propensos a que se cometan delitos, a que personas cometan errores o a que utilicen los uniformes y las armas del Estado para delinquir. O sea, todos estamos expuestos y en cualquier país del mundo ha ocurrido eso, pero no se puede permitir que se quiera ahora enfocarse, generalizar y decir que eso hace parte de una política de Estado solo con el objetivo de lavarle el cerebro a los jóvenes, a las juventudes en las universidades, a los campesinos, generar un enfrentamiento de clases, generar un enfrentamiento de masas, porque hace parte de estas estructuras, y esto está aquí en este libro,
del Partido Comunista Clandestino, el manejo de masas, cómo manejar las masas. Y justamente cómo manejar las masas se encarga el Movimiento Bolivariano Revolucionario por la Nueva Colombia, que fue creado en los acuerdos que se estaban llevando a cabo con Andrés Pastrana en la zona de distensión, y ahí nace el Movimiento Bolivariano Revolucionario por la Nueva Colombia, que busca justamente vincular todo el sector campesino, todo el sector agrario, el sector de cultivadores de hoja de coca y demás, y sentar en ellos una condición de protesta continua hacia el Estado, de rechazo continuo a la presencia del Estado en las regiones, para que ese odio se multiplique y que se vaya generalizando y se convierta en una gran ola social contra la democracia. Así que esto está totalmente orquestado, esto no es espontáneo, esto viene de muchos años atrás y es la forma como en otros países lograron imponer el socialismo, y en Colombia pues están avanzando a pasos agigantados. Increíble, Ervin, todo lo que nos ilustra mediante todos estos ejemplos. A propósito, usted nos mencionaba estos errores que se han cometido evidentemente dentro de la institución, principalmente dentro del ejército. ¿Por qué no se habla de las muchas falsas denuncias? Y por otro lado, ¿por qué no crea un boom tan amplio los abusos sexuales de menores cometidos por los grupos armados como lo son las FARC, y que usted mismo nos ha mostrado pruebas? Bueno, hay una tendencia, y es que muchos medios de comunicación les es más, podríamos decir, les genera más rating apuntar hacia objetivos del Estado, gobernantes, militares, generales. Da más rating irse contra un general que criticar a un comandante de una guerrilla que está por allá en la clandestinidad y que tal vez pocos le conocen la cara. El general da todos los días la cara a los medios de comunicación. El general es una figura pública. Entonces, da más rating desprestigiar a un general atacando la institución que atacar a un bandido que se lucra del narcotráfico y que pocos le conocen la cara y que sale con un alias. Entonces, es fácilmente enjuiciable la institucionalidad y difícilmente cuestionable a veces el accionar de los criminales. Entonces, ese facilismo pues lleva a que sea más fácil ir contra el Estado que ir contra el que está al margen de la ley. Y si a eso le sumamos que hay una tendencia ideológica de querer desestabilizar, de querer acabar con el sistema democrático que tiene el país, pues obviamente que van con toda. Entonces, es mucho más fácil mostrar que unos soldados que abusaron de una niña indígena, eso da más rating que mostrar a Timochenko que violó a muchas niñas, que otros comandantes guerrilleros violaron a niñas, a niños incluso. Pero es que claro, ellos entraron por la puerta de las ovejas mansas, y cuando se entra por la puerta de las ovejas mansas, pues pocos quieren cuestionar la oveja, ¿cierto? En cambio, aquí está un escenario dado para que el Estado sea el victimario, para que el Estado sea el cuestionado, para que el Estado sea el responsable. Hay poco criterio investigativo en los medios de comunicación y en muchísimos periodistas. Yo he tenido la oportunidad de ser investigador de todos estos hechos desde hace 27 años, y creo que en la condición que yo estoy son muy pocos los colegas que yo me he encontrado en terreno y que sobre todo guarden la información, conserven la información de hechos de hace 20 años atrás. Yo tengo documentos de hace 27 años atrás y que hoy cobran absoluta vigencia para hacer este tipo de denuncias. Entonces falta mucho rigor investigativo, falta mucho conocimiento de la historia, falta mucho seguimiento a todos los actos intrafilas de estos grupos terroristas, que eso no ha salido a la luz pública, y cuando sale a la luz pública, sencillamente se queda uno solo. Cuando yo publico esto, dicen, dejemos ese man que siga solo allá, porque con eso, ¿cómo nos metemos? Pocos tienen, digamos, la condición de decir, venga, Ervin, cuéntenos lo que usted investigó, lo que usted denunció. Son muy pocos los medios que
que tienen esta decisión como la que me dan ustedes de darme un espacio para yo contar lo que está pasando y mostrar las investigaciones del otro lado de los hechos. Entonces, a veces pareciera que da más rating hablar de un oficial o de un delito que ha cometido un funcionario del ejército, de la institucionalidad, a mostrar los crímenes sistemáticos que cometieron las FARC durante tantos años, que mataron a miles de niños, porque no son 100 ni 200, son miles de niños, que han reclutado a más de 40,000 niños, que la doctrina, que el modus operandi era reclutar niñitas pequeñitas de 10, de 11, de 12 años, llegar a someterlas a abusos sexuales, que las abusaban sin preservativos, sin ningún tipo de protección, las embarazaban y cuando las embarazaban las sometían a abortos forzados, y una vez de someterlas a abortos forzados, pues las niñas casi que ni las dejaban recuperarse para luego seguirlas abusando. Las que no se dejaban sacar los hijos, pues sencillamente las llamaban a un consejo de guerra por incumplimiento de orden, por insubordinación, por desprestigio a un comandante cuando ellas lo acusaban de ser el violador y les hacían consejo de guerra y las fusilaban. Entonces, que salga eso de allá y venir uno a contar, tiene que tener uno, primero, mucho temple, poco miedo a estos criminales y tercero, todas las pruebas y todos los documentos para poderlos enfrentar, que es lo que yo he hecho. Y pocos periodistas tienen esa información a la mano. Así que es más fácil, como les digo, buscar los antecedentes de un oficial, de un general o ir contra las instituciones que acusar a los terroristas y a quienes han estado cometiendo crímenes todos los días durante tantos años escondidos en el monte y que ahora uno se los venga a revelar. Entonces hay como un desequilibrio en el manejo de fuentes, en el manejo de información. Pocos tenemos esta información que yo ostento y a pocos les interesa enfrentarse a los que entraron por la puerta grande como mansas ovejas a ser parte de la sociedad. Así es, Ervin, tenemos las 12:27. Aprovecho para leerle comentarios que nos hacen las personas en redes sociales. En YouTube nos dice Patricia Barraza: saludos Laura, buen programa, mi admiración a Ervin por su valentía en desenmascarar las FARC. Dios cuida a Colombia de las garras del comunismo. Yo apoyo a las FFMM, las Fuerzas Armadas. Saludos desde New Jersey. También nos menciona August Velázquez: en Colombia, como en Estados Unidos, los ciudadanos tendrán que defenderse a sí mismos contra estas hordas embrutecidas y criminales adoctrinadas, con la diferencia de que allá hay armas y acá hay cobardes. Por otro lado, en Facebook nos menciona Rafael Valderrama: qué claridad la que tiene Ervin sobre lo que está pasando con los jóvenes. Hay cosas que no entendemos sobre cómo llegan los jóvenes sin ninguna prueba a afirmar consignas anti-Estado, sin imaginar la magnitud de lo que significa la destrucción del Estado. Gracias por dilucidar lo que muchos medios ocultan. Dios proteja a Ervin. Ervin continuó con más preguntas, por eso quiero mencionarle, mediante lo que usted nos venía contando, ¿cuáles son las estrategias mediáticas puntualmente utilizadas por la izquierda para atacar sistemáticamente a las fuerzas militares? Bueno, sobre todo hay un hecho que es lamentable que haya ocurrido en Colombia y es el conocido como los falsos positivos. Eso es absolutamente grave y es absolutamente rechazable que eso haya ocurrido. Coger personas, algunas incluso hasta enfermos, medio lisiados, con situaciones hasta de movilidad, los vistieron de guerrilleros y los asesinaron para mostrar supuestas bajas en combate. Eso es absolutamente lamentable y eso es grave. Tenemos que reprochar absolutamente todos los hechos que ocurrieron, pero tenemos que llegar a establecer la verdad de cuántos hechos ocurrieron realmente y no que ahora, por haber ocurrido esa situación, que sean 1,000, 1,200, 1,500, vengan a decir que son 6,000, 8,000 o 20,000 o 30,000. O sea, no podemos permitir que la verdad se desfigure. Todos queremos conocer la verdad, pero no que ahora se aprovechen de que unos desadaptados, criminales, cometieron esos hechos al interior de las fuerzas militares y que ahora los otros aprovechan ese papayazo que dieron estos bandidos para generar una inflación de cifras, para mostrar lo que no es, para
tergiversar la historia y para apoyarse en esa gran falsedad de cifras e imponernos el socialismo, que es lo que ellos buscan. Ellos están buscando cualquier cosa para imponer el socialismo, no quieren nada más. Vuelvo y les digo, ellos quieren sentar un desprestigio de las instituciones y del Estado para cambiarnos el sistema. Eso es lo que quieren. Pero los falsos positivos, la mayoría de esa gente están en la cárcel, están pagando. Los señores de las FARC que violaron, que reclutaron, que secuestraron a más de 24,000 personas, que han violado a miles de niñas, que han cometido más de 426 atentados a poblaciones en todo Colombia, que volaron puentes, que hicieron todo el terrorismo que quisieron, no hay ninguno en la cárcel pagando. Firmaron un acuerdo y están escoltados y viviendo como grandes capos de la mafia. Esos no han pagado un solo día. Los de los falsos positivos están presos y que sigan presos, que sigan pagando, porque es que no tenían por qué cometer esos crímenes. Pero lo que no podemos permitir es que ahora, en razón a que esos hechos sucedieron, quieran mostrarle al país y al mundo que eso hizo parte de una política de Estado, quieran mostrarle al país y al mundo que no son los 1.500, sino que ahora son 6,000 o 10,000 o 20,000, o que quieran convertirnos cuanto muerto haya en un cementerio de cualquier pueblo de Colombia, lo quieran convertir en falso positivo. Eso no lo podemos permitir. Entonces, es muy preocupante que ahora se esté haciendo noticia con falsos positivos y el caso de los falsos positivos lo quieran mostrar como otro falso positivo. Eso es muy grave, porque es que no se está alterando un hecho, se está alterando la historia del país y eso va a ser grave de aquí en adelante a 200 años. Entonces, no podemos permitir que vengan a manipular la historia, que de verdad la cuenten como fue, que los culpables paguen. Es más, que los culpables de la fuerza pública que cometieron esos crímenes paguen y que también los que cometieron esos crímenes en la guerrilla paguen, porque es que cometieron crímenes de lesa humanidad. Y aquí no estamos viendo qué criminal es bueno y cuál es malo. Todo el que haya cometido crímenes es un criminal y tiene que pagar, venga de donde venga, sea quien sea. Pero lo que no podemos permitir es que ahora nos vengan a imponer que los que cometieron crímenes del lado de las FARC, que cometieron horrorosos crímenes, atroces, crímenes de lesa humanidad, entonces ellos son mejores que los otros que cometieron crímenes porque eran funcionarios del Estado. O sea, esa desigualdad jurídica no se puede permitir. Aquí tiene que haber una igualdad jurídica y que siente precedentes para que no haya repetición de hechos, que esta sociedad aprenda que esos crímenes no se pueden volver a presentar. Y es la única manera que nos puede garantizar la paz, una verdadera justicia que aplique penas ejemplarizantes para que no vuelva a haber repetición. De lo contrario, así como vamos, la repetición está absolutamente garantizada. El riesgo de la repetición es total porque hubo total impunidad y la impunidad lo único que logra es cosechar nuevas violencias. Ervin, ¿usted por qué considera que los medios tradicionales nunca hablan del adoctrinamiento de ideologías de izquierda en universidades y otros centros de educación por parte de grupos subversivos y de izquierda, sabiendo que estos actuares atentan contra cualquier moralidad y bienestar del pueblo colombiano? Bueno, no se habla desde los grandes medios del adoctrinamiento porque pareciera que es un tema que no se quiere tocar. Y ahí es donde está la matriz del trasbordo ideológico inadvertido, el adoctrinamiento en las universidades, en los colegios, en la docencia. La docencia cayó en manos de un sector que aprovecha esa posición dominante para influenciar a los jóvenes y darles un adoctrinamiento. Entonces, no se ha generado un precedente en Colombia. Yo creo que es muy importante ese precedente que generó el presidente Bolsonaro de Brasil, en donde él puso a consideración que todo padre de familia o todo alumno que sienta que está siendo adoctrinado puede filmar la clase, puede grabar esa clase y mandarla como prueba y empezar a abrir una investigación sobre el adoctrinamiento. En Colombia, esos hechos hasta por allá los años 80 eran delito político, ¿sí? Eso era delito político, pero después empezamos a hacer
cambios en las leyes, luego vino la Constitución del año 91, dando una cantidad de flexibilidades sin darse cuenta que el adoctrinamiento se convirtió en la rutina, en el proceso de cómo desde posiciones dominantes como la docencia y otras generar el adoctrinamiento de masas a través de las juventudes. Yo creo que tenemos que replantearlo, porque el adoctrinamiento viene desde un sector de la educación ideologizado que tiene un fin y que está ligado ideológicamente a un plan para imponernos el socialismo. Eso es absolutamente grave. Entonces, yo creo que hay que empezar a trabajar primero desde las casas, desde el hogar, desde la familia, hablarle a los jóvenes, hacerles conocer la historia, hacerles entender lo que ha pasado en este país, que tenemos múltiples problemas sociales, claro que sí, que tenemos corrupción en la democracia, claro que sí, que las democracias no son perfectas, claro que sí, pero será necesario que para corregir todos los errores de la democracia tenemos que saltar al socialismo, a la ideología del odio, a la ideología del enfrentamiento de masas, a la ideología de la miseria, a la ideología de la fila para conseguir una libra de arroz y un panal de huevos. O sea, corrijamos esos errores desde la democracia, hagamos aportes como sociedad para que la justicia actúe. La denuncia ciudadana, la gente no denuncia, le da pereza y luego se queja de que la justicia no actúa. Pues es que la justicia no actúa porque si no hay denuncia, pues no tiene cómo actuar la justicia. Si la ciudadanía se vuelve cómplice del delito y encubre a los que cometen delitos, llámese el corrupto, llámese el funcionario, llámese el policía, llámese el militar, el que sea, si se le hace un encubrimiento del delito, pues el ciudadano está siendo cómplice de ese que comete delitos. Y si el ciudadano es cómplice y no denuncia, pues la justicia no puede actuar, porque todo está en un manto de protección del cual la sociedad se hace cómplice. Entonces, no podemos reclamar justicia si los mismos ciudadanos somos culpables de que no se denuncie. La gente sabe lo que está pasando en las regiones. La gente sabe que hay rutas de narcotráfico. La gente sabe que están reclutando menores. La gente sabe que hay corrupción en los pueblos, en las administraciones públicas. La gente sabe que el policía de la esquina, cuando van y se paran ahí, lo primero que le pasan es la tarjeta de propiedad y el pase, y dentro del pase va un billete de 50,000 pesos. Entonces, ¿de qué se viene a quejar si el mismo ciudadano fomenta la corrupción? ¿Cuántos no quieren enriquecerse con plata fácil? ¿Cuántos no quieren buscar un contrato en la alcaldía, en la gobernación y solamente firmar y que le den la plata y no quieren hacer nada? Eso es corrupción. Entonces, estamos frente a un entorno en donde el funcionario público está cobijado por una sociedad que le elogia la corrupción. Si no hay denuncia, pues sencillamente la justicia no puede actuar. Es un círculo vicioso. ¿Y será que porque no hay denuncia y la justicia no actúa, entonces tenemos que ahora caer al socialismo para que nos pongan a hacer fila para conseguir un papel higiénico? Solucionemos los problemas desde la democracia. Entonces ahí es donde yo digo que tenemos que hacer un trabajo de conciencia en los jóvenes, desde la casa, desde el hogar, para que se den cuenta que este país lo podemos reformar desde este sistema que tenemos democrático y no que caigamos en lo que le pasó a Venezuela, en lo que le pasó a Cuba, en lo que le pasó a Nicaragua y lo que le está pasando a países que están en la absoluta miseria. Ervin, a propósito, usted, hablando de corrupción, ¿qué diferencia hay entre denunciar estas prácticas de corrupción como la que usted nos viene ejemplificando y falencias evidentes en temas de derechos humanos a estigmatizar a las fuerzas militares, de policía y la inteligencia del país? Bueno, al principio de la entrevista yo le decía a Laura que la tendencia es convertir hechos y volverlos a acciones de símbolo nacional. Entonces, esos hechos que los convierten en acciones de símbolo nacional para atacar a la fuerza pública o para atacar la institución tienen un fin, y ese fin es generar la decepción de la sociedad en las instituciones, y eso genera unos réditos políticos, eso genera votos,
eso genera mayorías en la tendencia ideológica que está promoviendo esa desestabilización para imponer el sistema que todos tenemos miedo de que llegue a Colombia. Entonces, cualquier hecho que ocurra por funcionarios del Estado lo magnifican al 100, pero cualquier hecho que ocurra del lado de su gente, del lado de los que ellos protegen, eso nunca es noticia. Y en eso han caído los medios, han caído todo el mundo ha caído en esa tendencia de que hay delitos más graves de uno y menos delitos graves de otros. Entonces vemos actos de corrupción de un sector que tienen toda la rimbombancia del mundo, y hay otros delitos que son de la misma o de mayor dimensión de otro sector, y esos no aparecen en los medios ni tienen un titular ni siquiera en la red social más desconocida. O sea, así que hay obviamente una tendencia de desestabilización, y eso genera rating, eso genera seguidores, eso genera votos, eso genera apoyos económicos, eso genera todo, y estamos yéndonos hacia esa tendencia sin darnos cuenta que lo que está en riesgo es la democracia, que lo que está en riesgo es el país. Y yo pregunto, ¿quién en las dificultades o en la comodidad, quién quiere estar como Venezuela? Yo a rato digo, los que quieren imponernos este sistema están enfermos de la cabeza. O sea, están enfermos de la cabeza. Algo les está pasando. Tienen una metempsicosis, tienen algo de enfermedad que tendría que ser vista por psiquiatra, porque uno no puede ser razonable cuando ve al vecino que le está pasando lo que le está pasando y querer que le hagan a uno lo mismo. Cuando ve uno al vecino que está sometido en una dictadura y en un régimen, cuando uno ve al vecino que se le metieron y lo cogieron a palo y lo amasaron a palo, ¿será que uno quiere abrirle la casa a ese mismo para que venga y le dé palo a uno? Yo creo que no. O sea, tiene uno que estar enfermo para asimilar y desear ese mal para su prójimo, para su país, o venir a abrirle las puertas de su casa al bandido para que lo saque de ahí y le quite lo que ha trabajado durante toda la vida. O sea, yo creo que tiene uno que estar enfermo a la cabeza, no puede estar cuerdo. Yo creería que se requiere hasta que hagan exámenes psiquiátricos, mentales, de equilibrio emocional a quienes promueven estas tendencias. O sea, defendamos al país, defendamos lo que tenemos, defendamos la democracia, combatamos todos el crimen, el delito, la corrupción, seamos promotores de la denuncia, de la cultura ciudadana, del respeto a la autoridad, del respeto a las leyes, del respeto a Dios, a la democracia, pero estamos frente a una tendencia que nos impuso un concepto de valores distinto, la inversión de los valores. Ahora los criminales son los buenos y los que han defendido la democracia, que no han cometido ni una infracción de tráfico, son los malos. Es la inversión de los valores y nos dejamos meter en eso, y ese es un pensamiento que genera desestabilización en la sociedad, porque al generar desestabilización, al confundir la mente de la gente que no ha tenido toda la formación, pues esa gente se deja guiar y termina convirtiéndose en una gran masa que invirtió los valores. Entonces termina esa gran masa que invirtió los valores elogiando el crimen, elogiando el delito, exaltando el narcotráfico, exaltando la violencia, exaltando la corrupción, exaltando todo lo abominable de una sociedad. ¿Por qué? Porque les invirtieron los valores a través de los medios, a través de estrategias que buscan justamente sembrar el caos y confundir. Ervin, a propósito, nos hacen comentarios en nuestras redes sociales. En Twitter tenemos las 2:44, nos dice @ardias1944. Es la estrategia de la izquierda y los medios que les son afines para tratar de menoscabar el prestigio bien ganado de nuestra fuerza pública. Saben muy bien que las fuerzas legítimas del Estado son dique de contención contra cualquier aventura subversiva y por eso tratan de minarlas. A propósito, Ervin, ¿usted cree que hay falencias en la comunicación estratégica y pedagógica de las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia que permiten hacer este tipo de campañas de desprestigio con impunidad?
Bueno, digamos que no es que haya falencias, es que sencillamente un hecho escandaloso tiene más efecto que un resultado, que el cumplimiento de una misión, que el logro de objetivos propuestos, porque al final el logro de los objetivos es el deber ser, es el cumplimiento del trabajo que se ha propuesto, es el resultado de lo planificado. Y se genera mayor impacto cuando se intenta descubrir, lo que se llama descubrir una exclusividad sobre un hecho de corrupción. Yo creería que los hechos de corrupción, como yo lo he hecho en muchas oportunidades, denunciar hechos de corrupción, pero mi estrategia para denunciar hechos de corrupción no ha sido la gran noticia, el gran boom noticioso, sino ha sido una investigación técnica con pruebas, en donde yo después de hacer esa investigación voy y radico la denuncia penal a la Fiscalía General de la Nación. Con todo mi equipo de investigadores, con los que han trabajado conmigo en distintas épocas, que han sido incluso practicantes de periodismo, estudiantes de periodismo, me asesoro, me apoyo, consigo pruebas y voy y radico una denuncia en la Fiscalía. Eso tiene mucho más efecto que solo el boom periodístico. Ya cuando hay unos resultados, capturas y lo que toque que tienen que hacerlo las autoridades, pues uno va a hacer el comentario. Pero esas denuncias que yo he venido haciendo no tienen el fin de la desestabilización, tienen el fin de limpiar las instituciones, de combatir la corrupción. Yo cuando he puesto denuncias y cuando he hecho denuncias sobre corrupción en instituciones, como ocurrió en una oportunidad para recordarles, haciendo Voces del Secuestro, yo denuncié la existencia de una banda de secuestradores, policías de la época que era conocida como la banda de los Calvos. Y yo denuncié y los capturaron, pagaron cárcel, pero yo nunca estuve diciendo hay que cambiar la policía, hay que desmontar la institución. No, hay que limpiar la institución. Entonces, la denuncia, dependiendo de la forma como se haga, tiene unos efectos. Si yo hago una denuncia para que se limpie la institución, para que se combata la corrupción, eso es una cosa. A hacer una denuncia para atacar la institución y desmontar la institución, acabar con unas instituciones que tienen todo el reconocimiento, la experiencia, que hay que buscar que sean efectivas, no al contrario que sean ineficaces. Muchos quieren es que las autoridades no actúen, muchos quieren es sembrar de más corrupción las instituciones para que no actúen, permear las instituciones para evitar que cumplan su deber constitucional. Eso sí es corrupción. Convertirlas o ideologizarlas, llevarlas a un plano ideológico de la no acción sobre un sector que está generando el caos, la destrucción, la desestabilización y que quieren acabar con el país. Entonces quieren generar la no acción de las instituciones. Cuando las instituciones actúan, entonces ahí empiezan a desprestigiarlas, porque a ellos las instituciones solo son buenas cuando les conviene, cuando los actos los favorecen. Cuando no, entonces se declaran perseguidos por las instituciones. En la democracia, el ciudadano es objeto del ocultamiento de las instituciones bajo cualquier escenario. Se respeta la autoridad. El policía es la autoridad, el militar es el que controla el orden público y todos lo respetan. En cambio, en esta ideología, solamente cuando conviene es que se respeta la autoridad. Si no, hay que quitarla. Y así es con la justicia y así es con todo. Entonces, no podemos caer en ese juego, en esa ambivalencia, en donde lo único que están buscando es generar caos, sembrar incertidumbre para que la gente en masa lleve al país hacia un destino tan funesto como el que ya estamos viendo en el país vecino. Ervin, recientemente, Revista Semana, en una entrevista que usted tuvo con Salud Hernández, evidenció lo que realmente pasó con los falsos positivos de la JEP en el cementerio de Dadeiva. Cuéntenos sobre esto, por favor. Bueno, en el caso del cementerio de Dabeiba, lo que yo estoy poniendo en conocimiento es una línea de investigación que nos permite
inferir hechos que son irrefutables. Uno, la JEP dice que fue hallado el cadáver de Edison Alexander Lescano Hurtado, que estaba desaparecido y que lo encontraron. Resulta que yo estoy mostrando documentos de la Fiscalía 50 de Dabeiba y estoy mostrando documentos de una sentencia en segunda instancia del Consejo de Estado en donde la misma esposa de Edison Alexander Lescano Hurtado reconoció el cadáver al otro día de haber muerto en un combate con el ejército. El mismo Consejo de Estado reconoce en una sentencia que falla contra el mismo Estado que Edison Alexander Lescano Hurtado murió en un combate con el ejército y que fue reconocido por su esposa y que fue reconocido frente al inspector de policía de Dabeiba con el médico legista del hospital de Dabeiba. Y ella reconoció el cadáver. Por lo tanto, si ella reconoció el cadáver, ella tenía pleno conocimiento de que ese era su marido, que murió en combate con el ejército y que estaba enterrado en el cementerio de Dabeiba. Por lo tanto, la JEP no está encontrando un desaparecido, que es la noticia que nos quisieron dar. La JEP está encontrando a un muerto, plenamente identificado. La esposa de Edison Alexander Lescano Hurtado fue indemnizada junto con el papá de él y con otros familiares, fueron indemnizados por una millonaria suma de dinero. Para poder cobrarle al Estado un muerto, tenían que entregar el acta de defunción de medicina legal. ¿Y eso qué significa? Que hubo plena identificación del cadáver. Por lo tanto, si hubo plena identificación del cadáver, el cadáver no estaba desaparecido. Y la JEP viene a decir ahora que es un desaparecido y además que es un desaparecido de falso positivo, cuando el Consejo de Estado reconoce que fue un guerrillero que murió, un miliciano que murió en un combate con el ejército. Entonces, hay dos mentiras allí que fueron construidas para ahora generar una acción que es muy delicada, porque quieren convertir en tendencia que todos los guerrilleros que murieron en combates legítimos con el ejército ahora sean presentados como falsos positivos. Y eso es muy grave, porque fueron más de 5.500 combates los que ocurrieron desde los años 80 hasta el 2016 que se firmó el acuerdo. Más de 5.500 combates que dejaron muchas bajas de parte y parte, de parte del ejército y de parte de la guerrilla. Y entonces ahora todos esos combates que tuvieron una orden de operaciones, que tuvieron una planeación milimétrica, que fueron acciones de hostigamiento, de emboscada hacia la fuerza pública, y la fuerza pública reaccionó en defensa propia, en legítima defensa, y generó bajas, generó muertos, que los guerrilleros cogieron a sus muertos o sus heridos y se los llevaron y los metieron en una fosa, y ahora vienen a decir que son falsos positivos del ejército. Eso es absolutamente grave para un país como este, que ha sido tan violento y que le van a esconder a la sociedad una historia absolutamente violenta y que la van a multiplicar, porque lo que van a hacer es multiplicarla en más violencia. Por eso no podemos permitir que la JEP, que se creó para esclarecer la verdad, que se creó para aclarar los casos de los falsos positivos, el primer caso que presenta es un falso positivo. Eso es absolutamente grave. Excelente, Ervin, por esa investigación. Gracias por evidenciarla y seguimos muy atentos a ver qué cubren los medios al respecto. Sigo leyéndole más comentarios porque nos menciona en Facebook Nelson Cepeda. Muy bien, señor Ervin Hoyos, usted es un gran periodista y patriota, es la verdad, son real, muy objetivas sus investigaciones que realiza. Gracias por ese gran trabajo. En Facebook nos dice August Velázquez, gracias Ervin y gracias bellas inteligentes profesionales del nodo. También nos dice August Velázquez, correctos, doctor Hoyos, el socialismo es maldad pura. La envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual ante la ley y el asesinato de los que tienen un peso más en el bolsillo. Y para finalizar, Ervin, quiero hacerle dos preguntas que nos hace Valentina Vanegas. En primer lugar, ella nos menciona por qué apoyar a las Fuerzas Armadas y además nos dice, siguiendo este orden de ideas, ¿es mejor una universidad privada?
soy estudiante de colegio y ando en esta disputa. Bueno, ¿por qué apoyar las Fuerzas Armadas? Porque es que las Fuerzas Armadas están constituidas legalmente por la Constitución y por la ley para defender la honra, vida y bienes de los ciudadanos. Los grupos guerrilleros están constituidos en la ilegalidad para cometer crímenes, para secuestrar, para extorsionar, para asesinar. Entonces, elijamos como ciudadanos, ¿a quiénes defendemos? ¿A las fuerzas militares o a los grupos terroristas? Eso tiene una lógica respuesta. La naturaleza de todo ciudadano y además la obligación constitucional es la de defender las instituciones legalmente constituidas. ¿O usted va a defender una ilegal constituida? Pues en Colombia ya tenemos varias organizaciones ilegales. Están las FARC, está el ELN, está el Clan del Golfo, están los Caparrapos, están los Pocillos, están bueno, una cantidad de grupos. Si tenemos la institucionalidad, pues defendemos la institucionalidad. A no ser que la persona quiera actuar al margen de la ley, pues apoya a esos, pero téngase a las consecuencias. O sea, por esa razón absoluta es que tenemos que defender las fuerzas militares porque son los que defienden la Constitución. La Constitución son las leyes que hacen que se mantenga el orden social legítimo establecido y se garanticen los derechos. Entonces, si no los defendemos, ¿quién va a garantizar nuestros derechos? La guerrilla no viene a garantizar nuestros derechos. Los narcotraficantes, estas bandas no vienen a garantizar nuestros derechos. Todos vienen por lo que les interesa. Y lo primero que hacen es vulnerar la vida, la honra y los bienes. No vamos a esperar que la guerrilla va a defender nuestros bienes, que el socialismo va a respetar los bienes. Aquí el socialismo viene por todos. Viene por lo que usted tiene, por lo que yo tengo y por lo que todos tenemos, sea rico, mediano o pobre. En el socialismo a todo el mundo lo igualan por la miseria, por abajo. Entonces, definámonos qué queremos. Yo creo que a la gente le falta mucha información para entender qué es el socialismo, cómo funciona esta política y entender que tenemos una sola oportunidad para defender la democracia y que esta es una tendencia que cada día va avanzando como una avalancha. O enfrentamos esa situación y salvamos el país o caemos en ella y ya ahí no hay manera de lamentarnos. Ervin, excelente reflexión. En nombre de todo el equipo del Nodo le agradecemos por haber estado con nosotros. Para nosotros es un honor, como siempre, tenerlo aquí en esta tarde. Por supuesto, le extendemos la invitación para que nos siga acompañando en más programas. Si usted desarrolla otra investigación o cuente con este espacio para mostrar algún tipo de información que usted desee, aquí estamos dispuestos a escucharlo. Le deseamos una feliz tarde y antes de despedirlo, por supuesto, quiero preguntarle cómo son sus redes sociales para que las personas sigan todo lo que usted tiene por contarles. Muchas gracias, Laurita. Mis redes sociales me encuentran en Twitter, @ErvinHoyos, con H y con B larga, @ErvinHoyos es muy fácil. En Twitter, en Facebook, me encuentran como Ervin Hoyos Oficial en Facebook y pueden seguir mi canal en YouTube, que es Reporter Channel, reporter como reportero, Reporter Channel, ahí lo pueden encontrar. Muchísimas gracias, Laura, un gran saludo y un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, Ervin, una feliz tarde y un abrazo de parte de todo el equipo. Muchas gracias. Bueno, tenemos las 12:59. Estuvimos hablando con el periodista Ervin Hoyos para saber qué hay detrás de la campaña de desprestigio contra las fuerzas militares y de policía. También nos estuvo dando algunos datos sobre libros de adoctrinamiento que están utilizando todos estos grupos armados en las universidades y claustros educativos. Gracias a todas las personas que estuvieron conectadas con nosotros en esta entrevista. Recuerden que vamos hasta las 2 de la tarde. Cuéntenme desde dónde nos escriben, los voy a estar leyendo a lo largo de la tarde. Por ahora es momento de darle paso a la publicidad.
recordarles que podrán adquirir nuestras membresías por medio de Patreon. Solamente deben buscar el Nodo Colombia y por medio de ellas podrán leer nuestras columnas de opinión, publicar sus columnas también, artículos de opinión y así recibir diferentes beneficios tales como posicionamiento de marca personal, entre otros. Hoy contamos también con Cuarto de Guerra Colombia, una plataforma para todas las ideas que defiendan la vida, la libertad, la propiedad, la familia, la responsabilidad personal y los límites al gobierno. Es decir, un lugar adverso a utopías colectivistas y a proposiciones totalitarias como el comunismo y el fascismo, su pariente en primer grado. Se acerca el día sin IVA y también el Black Friday el próximo 27 de noviembre. Por eso queremos recordarles que por medio de Vendogo pueden hacer sus compras de manera segura. Es un portal interactivo en Internet donde ustedes pueden comprar y vender sus productos o servicios. Solamente deben visitar su página web vendogo.co, también ir a su Instagram como @vendogo.co o a su Facebook como Vendogo y finalmente a su Twitter como @VendogoColombia. Los invitamos también a visitar nuestro portal web www.elnodo.co para que lean las columnas de opinión del doctor Pedro Carmona en nuestra página. Como pudieron ver, es una persona completamente docta en diferentes temas para que ustedes compartan y comenten todas sus columnas de opinión. El Festival de los Sentidos y el Premio Nacional de Periodismo Digital Quinique.com de nuevo convocan este martes 1 y miércoles 2 de diciembre al encuentro de la academia, periodistas, medios digitales, la industria de la tecnología, las comunicaciones y la opinión pública en general para que a través de las redes sociales conozcan los avances tecnológicos de la comunicación y los mejores trabajos periodísticos publicados en el ecosistema digital en 2019. Participe y conozca la innovación que lo conectará con el futuro. Gracias por toda esta publicidad. Esperamos que visiten todos estos portales para adquirir productos y servicios de calidad. Tenemos la 1:01 de la tarde. Gracias a todas las personas también que siguen conectadas con nosotros a través de nuestras redes sociales. Gracias a Lai Fe, quien nos dice desde Villavicencio en el Meta. Además, Valentina Vanegas, que ha estado conectada con nosotros en esta tarde. Billón Avicii, Rafael Valderrama, Nelson Cepeda, Ramiro Osorio, Jairo Antonio Sandoval y más personas en nuestras redes sociales. Y siendo la 1:02, les voy a contar las noticias más importantes del día. Empiezo hablándoles de las cifras del COVID-19 en el país. Hoy completamos 85 días en aislamiento selectivo. Según las cifras del Ministerio de Salud, se presentaron ayer, 23 de noviembre, 7.965 recuperados, 6.562 personas nuevos casos y 192 fallecidos. Referente a muestras, hay un total de 38.698, de las cuales PCR fueron 25.266 y de antígeno 13.432. El total fue de 1.158.897 recuperados, 1.254.979 nuevos casos, 35.479 fallecidos, 6.082.745 muestras procesadas y 57.753 casos activos. Paso a noticias de Bogotá. Claudia López habla sobre cómo será el corredor verde por la séptima. La séptima propuesta para la carrera séptima tiene buses electrónicos duales con carril exclusivo, 2 cables aéreos, una ciclorruta de 24 kilómetros y una ambiciosa propuesta de espacio público. Los detalles de este diseño conceptual elaborado por el IDU, con insumos de las 50.000 propuestas ciudadanas y con la guía de la firma danesa Gels Architects, fueron presentados ayer por la alcaldesa Claudia López. En principio, el diseño se dividió en 3 tramos y cada uno, según su contexto, varió la propuesta de movilidad y espacio, pero en resumen se puede decir que habrá un solo sistema de transporte masivo, un corredor exclusivo de buses eléctricos duales físicamente similares a los que ya circulan en la carrera séptima, pero que son híbridos, que a ojos de muchos es bastante similar a la propuesta anterior de Transmilenio. Incluso el exalcalde Enrique Peñalosa trinó. Transmilenio Séptima siempre tuvo programado operar con buses eléctricos. En eso no tiene nada de nuevo el llamado corredor verde. De otro lado, se revivió la vieja discusión de buses versus tranvía. El debate sigue encendido
y la alcaldesa descartó esa opción por razones de capacidad, costos e imposibilidad de desvíos en caso de contingencia y sostuvo que los buses duales en nada tienen que ver con una troncal de Transmilenio. Pasamos a noticias económicas y es una buena noticia porque ofertan 1.500 vacantes de empleo en Claro, Johnson y Johnson y más empresas. A todos los que buscan empleos, esta buena noticia, pues la agencia de promoción empresarial Invest en Bogotá anunció en su última rueda virtual de empleo del año 2020. En esta ocasión, 2 empresas nacionales y varias internacionales estarán ofertando 1.500 vacantes que aplican a nivel nacional. Dicha compañía aseguró que lo único que deben hacer los aspirantes es inscribirse gratuitamente en este link que ustedes pueden encontrar en la página de Invest para poder participar en la rueda de empleo que se llevará a cabo el día de mañana en los horarios de 8:30 a 4 de la tarde. Algunas empresas estarán presentes durante la jornada y son las siguientes: Claro, Día Ello, Brown, Semoga, Johnson y Johnson, Decathlon, entre otras. Dicho esto, vale la pena recordar que Invest in Bogotá generalmente comparte contenido en relación con nuevas vacantes laborales en redes sociales de manera frecuente para que ustedes estén súper atentos. Y es que justamente a lo largo del año 2020, en sus 2 primeras ruedas de negocio, convocaron a 15.000 personas a estos espacios de búsqueda laboral. Pasamos a noticia de justicia y hay asonada contra el ejército en Tarazá, lo que deja un civil muerto. Los militares adelantaban labores de erradicación de cultivos ilícitos de coca por las alteraciones de orden público. Fue cerrada preventivamente la vía a la costa y de acuerdo con las autoridades, los hechos ocurrieron en la tarde del lunes 23 de noviembre cuando militares adelantaban labores de erradicación de cultivos ilícitos. Relataron, unos individuos entran en confrontación con las tropas, donde resulta herida una persona. Los pobladores la sacan del sector y según versiones al parecer fallece, indicó la 7ª División del Ejército en un comunicado. Los soldados, ante una amenaza real e inminente en contra de su integridad física, se repliegan y posteriormente unos individuos entran en confrontación con las tropas, donde resulta herida una persona. Los pobladores lo sacan del sector y según pues ya como lo hemos mencionado, fallece lamentablemente. Tras esta situación, quienes se encontraban protestando contra el procedimiento de erradicación de cultivos ilícitos bloquearon la vía hacia la costa Caribe a la altura de Yarumal, Caucasia, tramo que fue habilitado en la mañana de este martes. Pasamos a otra noticia de Bogotá porque Claudia López es despedida con abucheos en homenaje a Dylan Cruz. Recordemos que ayer se llevó a cabo un homenaje a Dylan Cruz. A lo largo del día se realizaron actividades conmemorativas en la calle 19 con carrera cuarta, lugar donde sucedieron los hechos. Aunque no estaba previsto que la alcaldesa López se presentara en el punto exacto del encuentro, en la noche la mandataria sorprendió a quienes se dieron cita en este punto de la capital. López informó vía Twitter que Denis Cruz y Jenny Alejandra Medina, hermana y madre del joven, estuvieron en la alcaldía de Bogotá previamente para expresarle su deseo de verdad y justicia en el asesinato de su ser querido. También informó que ellas la invitaron al evento en el que le rendían memoria a Dylan Cruz. La madre de Dylan manifestó su agradecimiento con la alcaldesa, asegurando que su presencia se unía a las de cientos de capitalinos que en un buen acto de memoria acompañaron a la familia en el primer aniversario de la muerte del joven. Sin embargo, minutos después de que la alcaldesa escuchara las palabras de la señora Medina, se conocieron diferentes videos en redes sociales que incluso fueron tendencia, que López tuvo que salir del lugar escoltada por gestores de convivencia y su grupo de seguridad, pues algunos asistentes comenzaron a gritar frases en contra de la mandataria y la fuerza pública, como fuera, asesinos, quien dio la orden, abucheos que se escuchaban en las grabaciones, entre otras. Después del hecho, la mandataria trinó que la ira y la frustración de muchos jóvenes por el abuso policial y la muerte de jóvenes como el de Dylan es comprensible. Pasamos a noticias internacionales porque hay conmoción en Francia por desalojo violento de migrantes en París. Francia está conmocionada por las imágenes difundidas ante el violento desalojo policial de cientos de migrantes que tuvo lugar el día de ayer en horas de la noche en el corazón de París. En plena polémica nacional sobre la prohibición de grabar las actuaciones de los agentes para proteger su identidad, el propio ministro del Interior reconoció en un tuit que vio imágenes impactantes y que había pedido que la prefatura de la policía en un informe pudiera esclarecer lo ocurrido en París para tomar medidas.
respectivas e investigar si se hizo o no abuso de fuerza contra la población de inmigrantes que reposaban en pleno centro de París. El día de hoy, en horas de la mañana, se publicó un nuevo tuit en el que el ministro de Defensa explicó que ya había recibido el informe y se habían constatado algunos hechos inaceptables. Por su parte, Darmanin se compromete a hacer públicas las conclusiones en un plazo de 48 horas para explicar la causa del desalojo violento. Ahora es momento de contarles las noticias de medio ambiente en un minuto. Pongan atención porque el IDEAM advierte sobre las fuertes lluvias en gran parte del país durante los próximos días. Por otro lado, hayan nuevas especies de ranas y avistan pumas en Chingaza. Una buena noticia, Cuenca Mayor del río Coelho será reconocida como sujetos de derecho. Y finalizo con una buena noticia, huilenses crean platos biodegradables a base de hoja de guadua por medio de las hojas caulinares de la guadua. Los huilenses elaboran estos platos biodegradables con el fin de reducir el uso de plásticos y por ahora las ventas se concentran en el municipio de Isnos, pero esperan que su producto recorra todo el departamento de Huila y Colombia. Con esto finalizo las noticias más importantes del día. Tenemos la 1:10 de la tarde. Gracias a todas las personas que siguen conectadas con nosotros, que nos dejan sus comentarios a través de redes sociales. Nos dice Valentina Vanegas, el Carmen de Viboral, Antioquia, desde allí está sintonizada con nosotros. También nos menciona Lian Fem desde Villavicencio en el Meta. En Facebook también nos dice Rafael Valderrama, gracias, interesante invitado. Villona Vichy nos dice además es un excelente investigador y reportero. Tenemos la 1:11 de la tarde, vamos a darle paso a Miguel Hernández con su sección El deporte es pasión. ¿Me confirman, por favor, si Miguel ya está conectado? Aquí está. Miguel, buenas tardes, ¿cómo estás? Laura, ¿cómo estás? Como siempre, es un placer saludarte. Un saludo muy especial también a todos los seguidores del Nodo Colombia. ¿Cómo estás tú? Súper bien, Miguel, con un poco de frío aquí en la capital porque estos climas están súper cambiantes, pero bueno, ahora voy a calentarme un poco con todas las noticias que tú tienes para contarnos aquí en el Deporte es Pasión. Claro que sí, Laura, muchas gracias. Y como tú ya lo decías, muchas noticias. Hoy haremos más que todo un análisis de lo que nos ha dejado los primeros enfrentamientos de los cuartos de final de la Liga Betplay Di Mayor. Y es que desde el pasado fin de semana empezaron ya los enfrentamientos de los 8 clasificados a la fase definitiva del fútbol profesional colombiano, que busca dar una nueva estrella a más de 7 clubes, en este caso Santa Fe, Tolima, Nacional, Cali, Pasto, Junior o América, y a darle la primera estrella de su historia a Equidad. Sin duda, los clasificados son los equipos que mejor venían jugando, pese al mal momento que pasa nuestro fútbol nacional, que es muy enfático, hay que ser muy enfáticos en esto. Si hablamos de equipos tal vez que debieron estar en la cita de los 8 finalistas, podríamos mencionar a Millonarios, que hizo un gran remate de recta final en busca de la clasificación, pero lastimosamente no le alcanzó numéricamente para entrar en los clasificados, y ahora jugará la liguilla de los eliminados en busca de un cupo a Sudamericana. La lista de las llaves de los enfrentamientos de cuartos de final en los partidos de ida empezaron, como ya lo decíamos, a jugarse desde este fin de semana, donde Equidad tuvo que medirse ante Cali, América jugar contra Atlético Nacional, Junior enfrentar a Deportes Tolima y el primero de los clasificados, Santa Fe, jugar contra Deportivo Pasto. El primer encuentro disputado se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá el día sábado, en el estadio de techo, donde Equidad recibía al equipo azucarero dirigido por Alfredo Arias, en busca pues claramente de una victoria que le diera más opciones de clasificar en su partido de vuelta. Sin embargo, no fue así, pues Cali, con un gol de camerino de John Vázquez al minuto 2, se fue con la ventaja, y no sería sino hasta el minuto 89 donde Equidad lograría la igualdad definitiva con un gol de Joan Castro. Sin duda el marcador final favorece al equipo caleño, pues quien deberá cerrar la llave en su estadio en Palmaseca, donde todo parece indicar que el cuarto de la tabla, el equipo Deportivo Cali, se quedará con la clasificación, pues en Bogotá fue inclusive el equipo que mejor jugó, que generó más opciones de peligro en el arco contrario y que tuvo mejor manejo de pelota. No obstante, hay que mencionar algo, y es que Cali deberá jugar hoy contra Vélez
su ronda de octavos de final en la Copa Sudamericana, lo que podría generarle un poco de sobrecarga a sus jugadores para el partido del fin de semana contra Equidad. Así que bueno, el profe Alfredo Arias tendrá que hacer muy buen manejo de nómina y para manejar los recursos físicos de su equipo. El otro partido que se disputó el día sábado fue el de América contra Atlético Nacional, tal vez el partido más que generaba más entusiasmo y más y que era más llamativo, si podemos así decirlo. Este partido se jugó en el Pascual Guerrero, partido que hasta último momento estuvo en duda, pues el equipo Patriotas aseguró que los 3 puntos conseguidos por América en su encuentro eran ilegales debido o que debían quitárselos por la supuesta inscripción ilegal del portero Juan Diego Jaramillo, que originalmente no hacía parte de la nómina escarlata, pero estuvo en el banco de suplentes de ese partido disputado el domingo 11 de octubre. A lo que la DIMAYOR respondió muy tajantemente, muy concretamente, que para ese partido el ente que rige el fútbol profesional colombiano había autorizado la inscripción del portero, jugador de América, y que por lo tanto a América no se le quitarían los puntos en primer lugar, que continuaría como clasificado y que estaba autorizado a disputar su partido contra Nacional por los cuartos de final. El encuentro finalmente se disputó. América en Cali recibía a Nacional, que pudo contar adicionalmente con sus estrellas Andrés Andrade y Harlan Barrera. El equipo caleño en busca de una victoria en su estadio y pues de local. Sin embargo, el equipo paisa dirigido por el técnico interino Alejandro Restrepo dio la sorpresa y se quedó con uno de los 2 clásicos que nos dejan esta fase. Sin duda, un partido bastante digno de 2 de los equipos más grandes de nuestro país. El encuentro empezó muy aguerrido y sobre todo luchado en la mitad del terreno. Sin embargo, desde el inicio las cosas empezaron mal para el equipo rojo, pues al minuto 27 Rodrigo Urena vio la tarjeta roja y le puso un cuesta arriba al partido a los dirigidos por Juan Cruz Real. Pese al infortunio, América, con un penal marcado por Adrián Ramos, logró ponerse momentáneamente arriba en el marcador. Sin embargo, con otro penal, Jefferson Duque de Nacional puso la igualdad antes de finalizar la primera mitad. Ya en el segundo tiempo, todas las opciones fueron para el equipo paisa. América no pudo, si lo podemos decir así, sobreponerse a la expulsión de su jugador, y en el minuto 87, a 3 de finalizar el encuentro, Vladimir Hernández, el cucuteño, puso una asistencia para Jefferson Duque, quien marcó doblete y sentenció así el partido de ida ganando 2-1. La vuelta de este partido será en Medellín el 28 de noviembre. El más opcionado claramente a quedarse con la clasificación es Atlético Nacional, que aparte de sacar una victoria 1-2 en Cali, juega su partido de local y siempre es una plaza muy cómoda para este equipo, pues el equipo antioqueño se hace muy difícil de vencer en casa. Ya el día domingo también se disputaron otros 2 grandes partidos. El primero se dispuso por los cuartos de final entre Atlético Junior en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, que tiene, además que Junior tiene partido el jueves también por Sudamericana contra Unión La Calera. Recibió en esta oportunidad al Deportes Tolima. Sin embargo, el equipo barranquillero dirigido por Luis Amaranto Perea logró validar su localía y ganó el partido 1-0. Durante el encuentro, quien tuvo mayores opciones y jugó mejor fue Junior, que desde el minuto 24 con gol de su delantero Miguel Ángel Borja se puso arriba y logró la victoria. Por otro lado, el Tolima, el equipo tolimense, le costó muchísimo la generación, sobre todo de fútbol, la generación de jugadas de riesgo, y las pocas que tuvo le faltó eficacia. De igual forma, los cambios tampoco le ayudaron mucho a cambiar el resultado, y ahora deberá ganar por 2 o más goles para quedarse con la clasificación. Sin embargo, el Tolima define de local y Junior por su lado, como ya lo decíamos, llegará con la fatiga de haber disputado los octavos de final de la Copa Sudamericana el día jueves. Para finalizar, el último enfrentamiento, el que cerraba la fecha de ida, fue entre Deportivo Pasto, que llegó a su partido contra Santa Fe sorpresivamente y pues indignamente también, sin haber entrenado el fin de semana, pues toda la plantilla y jugadores está en huelga
porque lastimosamente hace 2 meses no reciben el pago de sus servicios. No obstante, decidieron jugar el partido y Santa Fe por su lado llegaba como más opcionado a llevarse inclusive la estrella de esta temporada, ya que clasificó de primero en los 8. Igual, pese a esto y pese a que el favorito era Santa Fe, Deportivo Pasto dio la sorpresa de la fecha y venció al favorito. El partido se disputó en el Estadio Departamental La Libertad en la ciudad de Nariño, donde desde el inicio del encuentro el que presionó, el que mostró mejor fútbol fue Independiente Santa Fe. Sin duda, en una jugada muy aislada, al minuto 16 y con asistencia de Camilo Ayala, el delantero Jason Medina puso el 1-0 definitivo para el equipo Deportivo Pasto. Ya en la segunda parte, Santa Fe hizo todo lo posible para encontrarse con la red, pero el experimentado portero de Pasto, Luis Delgado, estuvo muy bien en los ataques de los Leones y logró sacar su portería en 0, lo que le da muchísima ilusión al equipo nariñense a quedarse con la clasificación, sobre todo por el difícil momento económico que atraviesa el club y por el incumplimiento de pagos de jugadores y de nómina técnica. Sin embargo, es claro que Santa Fe define de vuelta en casa y tiene de igual forma muchas posibilidades de clasificar. Sería una sorpresa muy grande que quedara eliminado el primero de los clasificados, sobre todo por Deportes Tolima, por Deportivo Pasto, perdón. Los partidos, bueno, de vuelta de los cuartos de final se disputarán, como ya lo veníamos anticipando, el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre. En los encuentros de ida, solo Junior logró ganar de local y de los 4 primeros, Santa Fe, Tolima, Nacional y Cali, de esos cuatro favoritos, si lo podemos llamar así, solo logró ganar su partido Atlético Nacional, que contra todos los pronósticos, con su técnico temporal ha empezado a jugar de mejor manera y a sacar mejores resultados. Igualmente, el fin de semana los 4 favoritos juegan de locales y tienen muchísimas opciones de clasificar, así que esperar quienes logran clasificar a semifinales y qué encuentro nos trae esta nueva ronda. También recordar que hay, y ya hablando un poco más del calendario deportivo de lo que será esta semana, hay Copa Sudamericana. Recordemos que hay 2 equipos que aún están en los 8 finalistas y que también están disputando los octavos de final de la Copa Sudamericana. Hoy, por ejemplo, jugará Vélez de Argentina contra Deportivo Cali a las 7:30 y el día jueves jugará Junior contra Unión La Calera también a las 7:30. Ya para la Champions League, y recordarles un poco también del fútbol europeo, hoy martes habrán como encuentros más destacados Juventus Ferencváros, el Dinamo Kiev contra el Barcelona, Manchester United contra el Başakşehir y el Paris Saint-Germain contra el Leipzig. Ya mañana miércoles y con partidos un poco más trepidantes y más llamativos, jugará Bayern Múnich, Salzburgo, Atlético de Madrid, Lokomotiv, Inter de Milán, Real Madrid como uno de los mejores partidos de la fecha, y también el partidazo de Liverpool-Atalanta, donde juegan 3 colombianos, así que estar muy pendientes también de este partido. También recordarles que volvió la Copa Libertadores. Hoy se jugará, a partir de hoy hasta el día jueves, se jugarán los octavos de final de esta Copa. Hoy, por ejemplo, como partidos más destacados, se jugará Liga de Quito Santos, Atlético Paranaense contra River Plate donde está Santos Borré. También jugará Racing Flamengo. Ya mañana miércoles jugará Internacional contra Boca Juniors con muchos colombianos. También jugará Delfín Palmeiras. Y finalmente el jueves jugará Club Guaraní y Gremio. También recordarles que el día jueves se estará jugando la Europa League. Bueno, espero que haya sido de su agrado este análisis de lo que fue la primera fecha de los playoffs o de los cuartos de final del fútbol profesional colombiano. También recordarles que esta semana hay Sudamericana para que estemos súper pendientes de nuestros equipos y esperemos que finalmente nos deja el próximo fin de semana los cuartos de final y qué equipos pueden clasificar a semifinal, que cada vez más está más emocionante. Siempre el fútbol en las fases finales se pone muy trepidante y sobre todo se pone muy, muy, muy parejo, ¿no? Los equipos que parecen grandes no son tanto, los pequeños sacan esa casta y logran vencer a equipos grandes, como pasó entre Deportivo Pasto y Santa Fe. Así que bueno, espero haya sido de su agrado. Como ya le decía, muchas gracias
a todos los que están conectados. Y Laura, tú continúa con toda la información del Nodo Colombia. Miguel, muchas gracias por toda esa información deportiva, como siempre a la altura de lo que aquí en el Nodo merecemos. ¿Cómo son tus redes sociales para que las personas puedan seguir toda esta conversación sobre deportes que tienes para nosotros? Claro que sí, Laura. Para recordarte, mi Twitter y mi Instagram me pueden encontrar como @MiguelPregonero. Ahí subimos también diferente contenido, columnas y demás, donde pueden estar pendientes de todo lo que gira en torno al mundo deportivo, no solo de Colombia, sino de todo el globo terráqueo. Entonces, Laura, como siempre, gracias, muy pendiente a tu Real Madrid también mañana para ver qué información traemos para el jueves. Claro que sí, Miguel, seguramente va a ser campeón mañana en el juego, así que estaremos esperando tu análisis el jueves. Te deseo una feliz tarde, un fuerte abrazo y que Dios te bendiga. Igualmente, Laura, saludos para ti y un abrazo. Estés muy bien. Gracias, gracias, Miguel. Bueno, gracias a todas las personas que siguen conectadas con nosotros. Tenemos la 1:25, gracias a Invierno Azul Plateado, a RCTEC, a Magdalena Rengifo, quien nos dice gracias, Ervin Hoyos y Laura Pinzón por esta entrevista. También tenemos a Marta Patricia Rubiano, en Facebook también diferentes personas que nos hacen comentarios en esta tarde un poco fría en la capital, pero por ahora voy con los indicadores económicos. Recuerden que está patrocinado por Balton Capital Markets. Si ustedes requieren mayor información, los invito a que visiten su página web baltoncapital.com o seguirlos en todas sus redes sociales como @baltoncapital. Voy a empezar contándoles sobre el precio del dólar y el euro. El dólar bajó por toda esta situación que se viene presentando en orden geopolítico, social en el mundo a 3.639. El euro subió, se encuentra en 4.321 pesos. Por otro lado, tenemos que el mercado accionario, referente a todo lo que trata en materia económica, la acción más negociada es Ecopetrol, la que más baja es Concorret con menos 0.54%, y la que más sube es PAF con 6.66%, y el índice Colcap se cotiza en 1.271. Por otro lado, y finalizando con esto en materia económica, los commodities empiezan de esta manera. El oro se encuentra a $1.807 bajando, el petróleo en $46.65 subiendo, el azúcar en $14.99 bajando, el café en $116.65 la libra bajando, el trigo en $613.75 subiendo, el maíz en $431.50 bajando y el cacao se cotiza en $2.768 subiendo. Y así, si ustedes requieren mayor información económica, los invito, por supuesto, a que vayan y visiten todas las redes sociales de Balton Capital como @BaltonCapital o su página web como baltoncapital.com. Nuevamente, gracias a todas las personas que se siguen conectando. Recuerden que nos pueden encontrar en esta transmisión de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde a través de nuestras redes sociales. En Facebook y en YouTube estamos transmitiendo en vivo como El Nodo, también en nuestras cuentas en Instagram y en Twitter como @El Nodo Colombia. Y si se pierden algún detalle de las entrevistas, quieren leer columnas de opinión o recibir información de noticias y otro tipo de publicidades, vayan a nuestra página web www.elnodo.co. Tenemos la 1:28, es momento de darle paso a nuestro compañero John Jairo Ernesto con su sección Dinero y Poder. El Festival de los Sentidos y el Premio Nacional de Periodismo Digital Quiquinique.com de nuevo convocan este martes 1 y miércoles 2 de diciembre al encuentro de la academia, periodistas, medios digitales, la industria de la tecnología, las comunicaciones y la opinión pública en general para que a través de las redes sociales conozcan los avances tecnológicos de la comunicación y los mejores trabajos periodísticos publicados en el ecosistema digital en 2019. Participe y conozca la innovación que lo conectará con el futuro. Muy buenos días, sean bienvenidos al análisis económico y empresarial de dineroypoder.com. Los invitamos aquí desde este portal a que visiten en Corferias en la ciudad de Bogotá hasta el próximo 6 de diciembre la edición 2020 de la Feria del Hogar, primera feria en realizarse después del confinamiento por la pandemia del COVID-19. Esta es una oportunidad para conocer
y de paso adelantar las compras de diciembre para todo lo que usted y su familia necesitan para su hogar, entretenimiento, diversión y alimentación para todos los gustos y para toda la familia, con todos los cuidados de la bioseguridad que deben tenerse. Las boletas pueden comprarse por internet y se deben separar la asistencia bajo registro en la página. Para más información, ingresen a www.corferias.com y los invitamos también este próximo 1 y 2 de diciembre para seguir el Festival de los Sentidos y la edición 2020 del Premio Nacional de Periodismo Digital de nuestros aliados de la revista Quién y Qué, pioneros en la comunicación digital en Colombia. Bueno, todos los meses Dinero y Poder realiza un editorial sobre un tema de actualidad de economía y negocios, pero por primera vez un editorial va a ocupar la parte sonora de esta sección. El editorial del mes de noviembre se titula La iniciativa social privada es la salida a la crisis. Colombia tiene 3 problemas que ponen en peligro su estabilidad social, económica y ambiental, e incluso la continuidad del sistema representativo democrático liberal. Esos problemas son el COVID-19, la ola invernal causada por el fenómeno de la Niña y el huracán Iota, y la polarización artificial creada en la población por parte de los diferentes componentes del poder económico y político que obstaculizan un verdadero desarrollo económico en libertad de mercado y competencia del país. Solamente la solidaridad y la iniciativa privada social y el fortalecimiento del emprendimiento independiente para la generación de empleo, además del respectivo control político de las medidas gubernamentales y la oposición a la destrucción económica, es lo que debe tenerse en cuenta para el crecimiento social del país. Modular Constructora y la Fundación Santo Domingo son empresas ejemplares de lo que se necesita ahora en nuestro país: más acción y menos discursos. La sociedad moderna corrompe por igual a ricos y a pobres. Nicolás Gómez Dávila, filósofo y políglota, cofundador de la Universidad de los Andes. Cajicá, 1913, Bogotá, 1994. Estamos en tiempos difíciles y convulsionados. La desinformación ha sido uno de los principales causantes de las consecuencias de muchas de las tragedias naturales que, si bien ninguna acción humana puede evitar, sí pueden prevenirse por sus impactos y preparar la infraestructura física y la institucionalidad social para responder en emergencias. El COVID-19 nos ha enseñado que nada está por sentado y aún las primeras economías del mundo pueden sufrir colapsos en su sistema de emergencias, pero sobre todo si la amenaza es desconocida. La gestión del riesgo, la salud ocupacional y la prevención ya son palabras que lo han tenido sentido en el vocabulario político empresarial. Deben ser compromiso de todos ahora más que nunca en este periodo llamado por los mismos profetas de desastres nueva normalidad. Hablamos de la desinformación no en el contexto del COVID-19, la forma infantil de manipulación, el catastrofismo casi de odio al género humano en los mensajes de que la naturaleza está mejor con todos encerrados, el pánico, el fanatismo y el morbo de contar cifras de contagios y fallecimientos los podemos dejar para otro día o para el tribunal de la historia. Supongamos que las personas con sentido común que no creemos en la patraña de la dicotomía falsa en que si es más importante la salud que la economía y viceversa, compramos este paquete promocional de mentiras. El pánico generado por el COVID-19 ha sido la excusa perfecta para invisibilizar temas sensibles y prioridad, como por ejemplo los más íntimos del tejido social, como el abuso sexual en contexto de familia de menores de edad, llegando a la intrafamiliar contra mujeres y hombres, hasta llegar a temas macro del funcionamiento social como la corrupción administrativa, con ayudas humanitarias y presupuesto de salud pública.
como podemos ver en los casos de las destituciones de gobernadores de Chocó y San Andrés o el proceso al actual gobernador de Putumayo, hasta el alarmismo, porque presuntamente en todo 2020 no habría lluvias en Colombia y tendríamos amenazas de racionamiento como en el 2016. Lo canalla es que se dice en el momento crítico de marzo y abril, donde la conectividad y uso de energía eléctrica del hogar aumenta drásticamente debido al confinamiento, sembrando pánico en la población. Y en la actualidad se ve que estamos ante una ola invernal que puede traer daños materiales al país solo comparables con los de 2010 y 2011. Solamente el terrorismo, la delincuencia común, el microtráfico, el control territorial de bandas criminales no solamente nacionales, sino bajo el auspicio de carteles mexicanos es la cotidianidad de la zona rural. Además de los intentos malsanos de ciertos sectores políticos por desestabilizar el orden político e institucional del país, utilizando la protesta social como excusa y escenario para el desarrollo de estrategias escalonadas de violencia, ante un muy pasivo y nulo accionar del gobierno nacional, que tiene una de las mejores políticas públicas que se han redactado en los últimos 40 años del país, pero que los resultados que han costado y cuestan las vidas de policías, soldados y efectivos de la inteligencia civil, que nadie conoce y que prestan de forma invisible un servicio vital al mismo, en vano frente a las vanidades. Desde 2018 las respuestas que se dan son el diálogo infructuoso, dar eco en los medios del Estado a los enemigos del Ejecutivo y proponer medidas populistas como referendos por todo sin cambiar una estructura constitucional de raíz a través de una Asamblea Nacional Constituyente, que muy seguramente otro gobierno, enemigo de la democracia, que suba al poder en medio de la crisis de credibilidad de la política, el abstencionismo y la pobreza material, sí la haga, pero para transformar a Colombia en otro país más que ha caído bajo el famoso socialismo del siglo XXI. Últimamente hemos recordado una frase que decía mucho en los tiempos de colegio del editor de estas notas. Si un médico hace una mala praxis que cause daños irreparables o le quita la vida a un paciente, pierde su licencia y va para la cárcel. Si un mal ingeniero hace un puente o un edificio que se cae y mata a muchas personas, queda vetado profesionalmente cuando menos. Pero un periodista sin ética, que por generaciones ha desinformado y causado desazón y destrucción en el inconsciente social, ¿a quién le rinde cuentas? ¿Quién le sanciona y castiga? Solo un punto para reflexionar. Pero no todo son malas noticias. El maravilloso regreso de Corferias a sus verdaderas funciones que hablamos en el editorial del mes pasado a través del evento de la Feria del Hogar 2020 entre las empresas expositoras habituales, que se encuentra un emprendimiento joven que ha revolucionado la oferta de la vivienda prefabricada con calidad de materiales y arquitectura. Constructora Modular, empresa bogotana nacida en 2016 con proyección y alcance nacional, que construye con buena calidad casas de diseño campestre y mediterráneo con la misma calidad para vivienda de lujo que como si fuera para un programa de viviendas de interés social y prioritario, generando ahorros para todo tipo de presupuesto, sobre todo el público, de cercanos al 40% de costos de construcción habitual. Ética y profesionalismo garantizados. Otro ejemplo conocido es la Fundación Santo Domingo, que ha construido barrios populares en Barranquilla y Cartagena y ha apoyado programas de vivienda del gobierno nacional en el pasado con sus más de 40 años de experiencia. Es un actor que valdría la pena un editorial exclusivo para hablar del legado empresarial, cultural y social que la familia Santo Domingo le ha legado a Colombia. Sin duda, nuestro país, en cada uno de nosotros, sobre todo en los ciudadanos que generan empresa, progreso y creen que en el poder de las ideas para transformar de verdad al mundo y el promover la reconstrucción de la vivienda en las zonas más vulnerables con empresas colombianas de experiencia y calidad, hasta ahora más que nunca, cuando se evalúan los daños que desafortunadamente están y llegarán ante la emergencia natural que vivimos en este momento. Ante eso, solo debemos confiar en el talento colombiano y en la experiencia de nuestras empresas. Dinero y poder, como lo ha sido su lema desde febrero de 2019 que nació, siempre dará la palabra al emprendimiento y a los emprendedores y emprendedoras de Bogotá y Colombia.
Gracias, John Jairo, por ese análisis importante que apoyemos a todos los empresarios colombianos para ayudar a crecer nuestra economía. Siendo la 1:39, agradezco a todas las personas que comentaron, nos preguntaron y escribieron a través de redes sociales, en Facebook, en YouTube y Twitter también, para que ustedes mañana sigan comentando con nosotros. Los esperamos con otro tema muy interesante que hoy estaremos mostrando a través de nuestras redes sociales. Por ahora me despido. Recuerden que mi nombre es Laura Pinzón y los invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales como @elnodocolombia. Les deseo una feliz tarde y un gran abrazo. Cuando amanece, llega un nuevo día con El Nodo en Vivo, un nuevo espacio de reflexión periodístico, donde encontrarás la información para actualizarte sobre los personajes